Bienvenidos a un nuevo contacto de gerencia profesional. En esta ocasión quiero recorrer con ustedes la hoja de ruta de un análisis organizacional tipo. El análisis organizacional no es una tarea que se haga con frecuencia, sin embargo, más de una vez las organizaciones total o parcialmente realizan tareas de este tipo a efectos de revisar y chequear alineamiento o revisar la eficiencia de las organizaciones en sus distintas partes. Cuando se realiza un análisis organizacional, los objetivos son básicamente analizar la eficiencia y la eficacia de la organización a través de su función y de su alineamiento, tanto en el mercado como de sus partes internas. Por lo tanto, es relevante que se tiene que hacer un análisis organizacional en forma completa. Y uno de los primeros puntos que uno debe siempre tener presente el hecho de que el análisis organizacional debe contemplar todos los aspectos de la misma. Análisis organizacionales parciales suelen ser defectuosos y muchas veces llevan a conclusiones erróneas. Bien, he aquí el sistema más simple de hoja de ruta que he podido presentarles. Tiene básicamente tres partes fundamentales. Una primera parte, que es, por cierto, la más laboriosa, es la elaboración y recolección de datos del escenario tanto externo como interno de la empresa, y ya vamos a ir tocando cada una de esas partes. Esta sección o esta primera parte de la hoja de ruta, vuelvo a decir, es la más laboriosa. En el caso de las consultoras suelen enfrentarlo paralelamente en dos grupos, uno que atañe a todo lo que hace a la relación externa de la empresa o el análisis de la empresa con su mercado y con todos los factores externos, y otro que hace el análisis interno. Todo este conjunto de datos, toda esta gran colección de datos se vuelca en un análisis final, que es lo que se llama análisis estratégico. Una segunda parte, por supuesto, son las conclusiones, que tienen que seguir un principio básico de orden. Estas conclusiones suelen ser, usualmente en el caso de las consultoras de cierto porte, alineadas según modelos estratégicos. Y finalmente, por supuesto, un plan. Vamos entonces por la primera parte, que es el análisis profundo o el análisis fundamental. Este análisis consta de varios pasos, el primero de los cuales es el análisis situacional de la empresa. Usualmente, en el caso que este análisis sea realizado por una consultora o agentes externos, este es un paso relevante. En el caso que el análisis organizacional sea llevado adelante por personal propio de una organización, este paso usualmente es bastante irrelevante, puesto que lo que se trata es de tener los aspectos generales de valores, de organización, de principios, la visión, todas cosas que en general ya son conocidas y asumidas interiormente por los miembros de la organización. El segundo paso es el análisis externo, y esto es relevante. Este es el orden, no hay un orden distinto. Se comienza siempre por el análisis externo, puesto que de hacerse de otra forma, los análisis previos, que básicamente es el análisis interno de la organización, suele condicionar el análisis externo. De modo que el análisis externo, y acá yo me atrevo a poner en los cuadros de color amarillo la sugerencia de las herramientas o las que yo usaría. El análisis externo básicamente se trata de entender todos los aspectos fuera de la organización que de alguna forma le atañen, tanto gubernamentales como de mercado, productos, competencia, etc. Hay dos niveles: el nivel macro, que son las regulaciones sociales, etc., y un nivel medio o meso, que son la competencia y los clientes. Las herramientas que yo creo son relevantes para usar en este tipo de análisis, por supuesto, son las 5 fuerzas de Porter, la matriz de barreras de entrada y salida, y yo recomiendo fuertemente la matriz MAVA de General Electric, que es una herramienta que en su momento generó McKinsey para General Electric para hacer este tipo de análisis.
¿Qué surge del análisis externo? Bueno, los datos de oportunidades y de riesgos. El siguiente paso es el análisis interno. El análisis interno enfoca totalmente dentro de la organización, analiza todos los elementos de la organización, tanto desde un análisis financiero a todos los elementos, las funcionalidades, los distintos niveles y estadios, las herramientas de gestión, las herramientas de supervisión, las herramientas de control. En este caso, los modelos o las herramientas que yo creo son relevantes al momento de hacer el análisis interno está, por supuesto, la 7S de McKinsey, en el caso de la mirada del alineamiento estratégico, y el modelo de la cadena de valor Porter, que es probablemente la herramienta de análisis interno por excelencia. Y un poquito más moderno, también relevante, particularmente en organizaciones de tamaño mediano, la matriz de madurez y competitividad, que permite tener una idea de cuál es el nivel de la madurez de las organizaciones para la competitividad que el mercado requiere. De este análisis interno, lo que surge son las fortalezas y debilidades de la organización. Los resultados entonces del análisis externo y del análisis interno nos llevan a el análisis estratégico, que es una suerte de la suma de la conclusión de los análisis. Aquí la herramienta fundamental es obviamente el FODA, y si no, el análisis de situación de las 5C. Pero creo que el FODA es probablemente la herramienta más ampliamente usada para el análisis estratégico. Básicamente es determinar cuáles son los 3 o 4 problemas clave que podría llegar a tener la organización y que han motivado el movimiento o el deseo de hacer un análisis organizacional. Seguimos pues con los siguientes elementos de la hoja de ruta del análisis organizacional. Una vez que hemos tenido el análisis estratégico con las conclusiones y el hallazgo de cuáles son los que consideramos problemas o puntos débiles más relevantes dentro de la organización, llega el momento de elaborar las conclusiones. El hecho de tener que elaborar las conclusiones puede requerir una revisión del análisis interno, muy pocas veces del análisis externo, pero sí del análisis interno, dado que podrían surgir puntos que requieren revisar la información recabada al momento de analizar la organización en sí. Y no nos debemos olvidar que el objetivo de este análisis organizacional es justamente la organización. Dicho esto, es el momento de dar una mirada a los resultados del análisis estratégico, o sea, a los problemas principales que se han encontrado desde el punto de vista de la estrategia. Es por eso que las herramientas para esto, y para mí la favorita y altamente recomendada, es la estrategia de valor de Tracy Wasserman, que creo que es por donde prácticamente hoy por hoy casi todas las consultoras comienzan. Podría darse además, según el tipo de organización y de negocio en el cual estemos trabajando, que se dé una mirada del tipo un poco más moderno, Blue Ocean o Agile, o un modelo multifactor, que ya es una mirada un poco más de modelo matemático a la organización. De todas formas, mi primera recomendación siempre es entrar por Tracy Wasserman. Con estas conclusiones, que básicamente hablan del análisis de alineamiento estratégico y por dónde podría estar el planteo de solución a los problemas determinados, llegamos a la siguiente etapa, que por supuesto es presentar un plan de implementación. Aquí básicamente es establecer alguna estrategia o recomendar estrategia y definir algunas acciones clave. Siempre son acciones de alto nivel. La organización internamente deberá definir las acciones de niveles intermedios y bajos. Mi recomendación aquí, que básicamente va a ser terminar con detalles o recomendaciones de segmentación, de posicionamiento en el mercado, etc., es recordar el principio de la pirámide de Barbara Minto. Es esta herramienta la que nos ayuda a presentar un plan de implementación armónico, claro en sus argumentos y bien expeditivo.
Esto, si bien parece simplemente una herramienta de presentación, el principio de la pirámide es la forma elemental de reporte de todas las consultoras de nivel mundial hoy por hoy. Y finalmente, aquí está, de vuelta, esta es la hoja de ruta, esto es el esquema conceptual con el cual se hace un análisis organizacional. Vuelvo a decir, lo que les he presentado es mi visión de un análisis organizacional. Créanme que es lo más simple que pude armar para no olvidar ninguno de los factores conceptuales relevantes de un análisis organizacional serio, y las herramientas que he recomendado son aquellas que yo usaría simplemente porque me siento más cómodo o porque las he usado en algún momento y son producto de mi propia experiencia. Hay muchas otras, de modo que no es conclusivo la recomendación de herramientas, simplemente, repito, son producto de mi experiencia. Espero que esto te haya servido, espero que sirva para clarificar. Valoro todos los comentarios que se reciben en el canal, y si este video te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte y darle like. Gracias y seguimos en contacto.